de la palabra, Señor, hablada, Padre de la gloria, podemos recibir, Señor, el mensaje que tú traes. Señor, toma a mi hermano, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, y Espíritu Santo de Dios, Señor, y tómalo, Padre Santo, para que no hable él, sino sea tu palabra, Señor, a través de mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y Amén. 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 Gracias, Anita. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Y el día de hoy, pues quiero, más que compartir un mensaje, quiero que me ayuden a hacer un estudio bíblico sobre la cita que tenemos. Para los que no la han buscado o se acaban de conectar, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y ese pasaje bíblico que lo escribe Pablo, se refiere acerca de la venida del Señor en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a hacer el estudio. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer de corrido los 1, 2, 3, 4, 5 versículos y luego vamos a empezar a estructurar la charla o el estudio con cada uno de los versículos dependiendo del tema como lo vayamos planteando. Entonces, por favor, Adri, leemos de corrido del 13 al 18. Listo, primito. Dice, en el nombre de Jesús, buenas noches para todos. Dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor que en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, primo. Amén. Entonces, tenemos aquí, bueno, voy a pedirles el favor, o ustedes que están ahí con la palabra del Señor en esa cita o en esos versículos, se van a mantener siempre en esos pasajes. Yo voy a estar citando otros versículos, yo me voy a mover en la palabra del Señor, buscando los versículos, leyéndolos, compartiéndolos con ustedes, y ustedes no los van a buscar, ¿vale? Para que podamos, porque si los empiezan a buscar, pues nos vamos a distraer. Entonces, solamente quiero que estén en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y solamente se mantengan ahí, para que obtengan el foco. Y yo busco los versículos que voy a citar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esas citas en 5 capítulos o 5 temas. El primer versículo es el versículo 13 y lo he titulado Tristeza por falta de conocimiento. Tristeza por falta de conocimiento. Entonces voy a leerlo nuevamente, solamente el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, este versículo nos habla, inicialmente dice, tampoco queremos. Tampoco queremos quiénes. Fue la pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo el estudio de la palabra. Y al principio, en el capítulo 1 del mismo libro dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo. Entonces, son Pablo, Silvano y Timoteo los que le están dirigiendo esa carta y este pasaje del versículo 13, ¿a quiénes? A los hermanos. Entonces, si ustedes dan cuenta, este mensaje es para los creyentes. ¿Quiénes son los hermanos? Entonces voy a Juan capítulo 1, versículo 12, del Evangelio de Juan. Capítulo 1,
versículos 12 y 13. Dice así, la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí vemos que todos los que han creído en el nombre de Jesús, lo han recibido, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, somos coherederos con Jesús del reino del Señor, de la gloria, y entre nosotros somos hermanos en Cristo. Entonces, el pasaje está dirigido a los hermanos. Yo estaba buscando un antónimo de hermano y no fue fácil encontrarlo, pero lo que más se acerca es extraño. El extraño es el antónimo del hermano, porque yo decía, bueno, si nosotros como hijos de Dios, que amamos a Jesús, que lo hemos recibido, entonces, ¿los otros quiénes son? Los perdidos, los no creyentes, los incrédulos, los impíos. Pero el antónimo hermano es el extraño. Y así Dios ve o nos veía a nosotros antes de llegar a su salvación. Y es que nos veía como extraños. Como un extraño que no se familiariza con él, que no lo tiene por padre, que no lo tiene por Señor, que no lo tiene por Salvador. Entonces, así el Señor nos veía antes de reconciliarnos a través de su Hijo, como extraños. Entonces, yo creo que ahí ya hay una primera conclusión y es que gracias a la misericordia y la gracia de Dios pudimos acercarnos a Él y Él nos perdonó y nos hizo hijos de Él y coherederos con Cristo. Sigamos leyendo. Entonces, dice que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, ¿quiénes duermen? ¿Quiénes duermen? ¿Quiénes están durmiendo? Entonces, veamos 1 Corintios, capítulo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Veamos qué dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí ese capítulo está haciendo referencia para contextualizar sobre la resurrección de los muertos y unos versículos atrás están hablando de que Cristo había muerto y había resucitado al tercer día y que se le había aparecido durante 40 días a sus discípulos y luego entonces viene el versículo y dice y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Está hablando Pablo diciendo que cuando él vivía, habían unos hermanos que todavía habían visto al Señor y todavía él los veía o vivían y otros ya habían muerto. Pero no habla de la palabra morir, habla de la palabra dormir, duermen. Y lo que hemos visto digamos, en la mayoría de los santos de Dios, porque pues hemos sido santificados por la gracia de Él, no porque seamos perfectos ni más faltaba, es que los que han muerto en Cristo han dormido en Cristo, están dormidos. ¿Por qué no han muerto? Porque estamos esperando, ellos están esperando la resurrección cuando venga el Señor, que de esto vamos a hablar un poquitico más adelante en estos versículos. Entonces, fíjense que cuando la persona muere en Cristo, la persona no muere, o sea, no muere, sí muere físicamente, pero espiritualmente está dormida. Porque cuando el Señor venga, esa persona se va a levantar para la resurrección de vida y los que no creyeron se van a levantar para la resurrección de muerte. Eso es lo que la Biblia habla de la segunda muerte. Entonces, sigamos avanzando. Muy bien. Dice aquí, ¿quiénes duermen? Ya dijimos que los que durmieron con el Señor. ¿Qué más dice? Entonces, ahí ya podemos cerrar ese primer versículo que dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso a ese versículo, a esa parte del mensaje, lo titulé Tristeza por falta de conocimiento. Entonces, no tengamos tristeza generada porque no conocemos la palabra o conocemos de pronto lo que Dios nos ha dicho, porque la verdad de pronto no ha sido revelada y o no la hemos entendido o no hemos escudriñado o nos hemos perdido de cosas que no sabemos que la Biblia tiene y que nosotros
porque de pronto nos ha faltado esa sed de leer la palabra, nos ha faltado esa búsqueda de llegar a Dios. Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que Dios dice y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ellos, vuelvo al texto, los de Tesalónica, estaban tristes porque pensaban que no iban a volver a ver a sus seres queridos, los que habían dormido con el Señor. Vamos al versículo número 14, que es la segunda parte. Recuerden que estructuré los pasajes en 5 temas, y este es el segundo de ellos, versículo 14, y lo nombré: creer en Cristo trae esperanza. Creer en Cristo trae esperanza. Voy a leer el versículo 14 únicamente. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuevamente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creer en Cristo trae esperanza. Entonces, esto dice porque si creemos. ¿Qué es creer? Es la fe. Creer es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 11:1 nos ilustra acerca yo sé que es un pasaje muy conocido, pero es importante que estemos permanentemente refrescando lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces dice que Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso dice en el versículo, porque si creemos que Jesús murió, entonces tenemos que tener fe para creer, primero, que Jesús estuvo vivo, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y eso es fe. Eso no es otra cosa sino fe. Y resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a como estaba escrito en la palabra, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, se levantó de los muertos conforme a como estaba escrito en la palabra. Entonces, miren esta conclusión. La palabra de Dios se va a cumplir de Génesis a Apocalipsis. Toda ella se va a cumplir. Porque dice que no pasará ni una, no se dejará cumplir ni una tilde de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es viva y verdadera, es eterna, la palabra de Dios es eterna. Y a medida que Dios nos ha ido revelando a través de su palabra, hemos ido entendiendo su propósito, su plan con los humanos, con los seres humanos, y nos ha ido mostrando de a poquito. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen Génesis, el Señor cuenta sobre la creación, cómo creó al hombre, y empieza a contar toda la historia, cuenta Abraham, cuenta hasta José, y va pasando por todo el Pentateuco, y va avanzando, y va llegando a los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, llega a los profetas mayores, menores, y llega al Nuevo Testamento. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que fue avanzando, Dios fue revelando su propósito, su verdad, su palabra, y hasta que vino el Hijo de Dios y lo conocimos como Él era, en la persona de Jesús. Y luego Jesús hace todo su ministerio, y entonces vienen los 4 evangelios, y luego viene todo lo que es Hechos, y ya las 13 cartas paulinas, y las otras cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, y al final de todo, y viene, Judas, y al final viene Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Y Dios
a medida del tiempo fue revelándonos y nos fue mostrando sus misterios. Y esto que estamos hablando hoy es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque esto no lo conocieron los de la antigüedad. Los del Antiguo Testamento, ellos no entendían esto del arrebatamiento de la iglesia y el rapto de la iglesia. Sigamos avanzando. Entonces voy al punto 3 y lo titulé El misterio revelado o un misterio revelado. Y está basado en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, que nosotros que vivimos, ¿quiénes viven? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes viven? La palabra de Dios dice que acá en la tierra, los seres humanos, estamos en dos condiciones. Una es los que están vivos porque han creído a Jesús. Y dos, los que están muertos en vida. Entonces, ¿quiénes son los que están muertos en vida? Los que no han creído a la verdad. Pero Dios es paciente con todos, esperando a que todos den lugar al arrepentimiento. Lo dice Pedro en una de sus cartas. Entonces, está la posibilidad abierta de que las personas que hoy día están muertas en vida vengan a la vida y puedan vivir realmente, no en físicamente, sino espiritualmente. Veamos un ejemplo en Juan capítulo 5, versículo 24 para entenderlo mejor. Entonces dice Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Siempre que el Señor decía de cierto os digo, era la verdad hablando sobre la verdad. Recuerden que Cristo es la verdad. Entonces, él recalcaba, porque era una costumbre también como hebrea de los judíos, de reafirmar lo que la enseñanza o lo que él quería dejar. Entonces, dejar en el corazón del hombre, ¿no? Dejar en el pensamiento del hombre. Entonces él dice, y el que oye mi palabra, el que la oye, hay que escucharla. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, tremenda palabra del Señor, poderosa, está en el Evangelio de Juan, lo está hablando Jesús. Y nos deja mucho que pensar. Y es, ¿cuántas personas que conocemos y que no conocemos, que están por ahí perdidas, muertas en vida, así literal? Y si se van a morir así, ya saben para dónde se van a ir, para el infierno, el castigo eterno. Entonces, ya no se predica mucho sobre el infierno, suena raro eso. Ahora solo hablamos de abundancia en la vida, de prosperidad, de que estaremos, mejor dicho, con Cristo estaremos en las mejores condiciones y que los pecados son errores del humano, son equivocaciones. Pero el pecado ante los ojos de Dios es grave, es grave. Y el Señor lo castiga de una manera severa. Y es cuando Él nos separa por causa de nuestro pecado, nos separa de Él. Pasamos a una muerte espiritual. La muerte espiritual, la separación de Dios, porque Dios es santo. Y Dios, por ser santo, no puede convivir con nuestro pecado. Entonces, Él lo que hace es que nos separa. ¿Y cuál es ese lugar de separación? Ok, si estamos vivos acá en la tierra y no hemos recibido a Cristo, estamos muertos en vida espiritualmente.
pero cuando muramos vamos a ir a un lugar eterno de condenación. Esta charla no es sobre el infierno, pero quería citarlo para que tengamos presente eso. Pero cuán grande es la misericordia de Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él nos da la solución. El problema es que no lo queremos oír, no lo queremos escuchar. Hay gente que, a mí no me hable de eso, yo creo a Dios a mi manera, a mí déjeme que, a mí yo llevo mi relación con Dios como tú la llevas, como tú la llevas. Pero Dios quiere que la lleves como Él quiere que la lleves, no como tú la quieres llevar. Entonces, y yo cómo conozco, cómo me relaciono con Dios bien, y cómo yo sé cuándo Dios quiere que haga esto o que lo siga en esto o lo otro, a través de su santa palabra, a través de la oración, a través de una comunión real con Él. Así es como realmente nos podemos acercar a Dios y podemos entender cuál es su voluntad. Vamos al punto número 4. Dice, lo he titulado, nuestro más grande anhelo es estar con el Señor Jesús por siempre. Nuestro más grande anhelo es estar con el Señor Jesús por siempre. Y eso está basado en el versículo 16-17. Entonces voy a pedir el favor para cambiar un poquito la voz y para tomar agua. No sé si tengan sonido ahí, Paulita Ravelo, para que me ayudes a leer, porfa. Si tienen la cita, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, vamos a leer 16 y 17. Espérame, lo estamos buscando. La Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. 16 al ¿Primera? 17. Sí, primera del Tesalonicenses 4, del ¿Cuatro? 16 al 17. del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gracias, Pablo Natica. Porque el Señor mismo con voz de mando, la voz de mando representa la autoridad de Cristo en su regreso. Recuerden que el Señor en su primera venida vino como un siervo que se ofreció voluntariamente y lo trataron como quisimos o lo tratamos como quisimos y lo crucificamos y el Señor vino como siervo. Pero el Señor en su regreso, cuando venga aquí estamos hablando del regreso por su iglesia, pero lo vamos a ver en majestad, lo vamos a ver como un rey, lo vamos a ver en toda su gloria, lo vamos a ver como Él realmente es, como dice la palabra. Permítame un segundito aquí que... ¿Qué pasó? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en toda su majestad, el Señor cuando dice, entonces vamos a ir aclarando lo que dice. Entonces dice con voz de mando. Mateo 28 y 18. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Ahí estamos hablando de la gran comisión cuando el Señor ascendió a los cielos. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuevamente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, dice, poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Entonces, fíjense que todo está sometido bajo los pies de Dios. En la Biblia, en Romanos, si mal no estoy, dice que todas las cosas fueron por Él, para Él y son de Él. Por Él, para Él y son de Él. Todas las cosas.
Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad, que Dios está por encima de todo, que su Hijo Jesús es glorificado, que vendrá en su en majestad por su iglesia en el arrebatamiento y en el rapto, nosotros deben hacer en nosotros una total sumisión de siervos, de hijos del rey, y también nos tenemos que entender el lugar que tenemos en el cielo y que somos privilegiados, porque tenemos un rey poderosísimo, el único rey que se levanta por encima de todo y que nosotros vamos a coheredar toda esa gloria con el Señor. Y Él nos va a dejar participar de su amor y todo lo que nos tiene allá preparados cuando nos encontremos con Él. Aquí hay otra parte que dice, con voz de arcángel. La voz de arcángel quiere decir que toda la creación se somete a Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Dice que el Hijo es superior a los ángeles, digamos el título del capítulo, y dice en el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando dice voz de arcángel, quiere decir que todos los ángeles están sometidos a él y al servicio de él, a su majestad. Entonces cuando el Señor venga, va a hablar con voz de arcángel y va a haber con trompeta de Dios. ¿Qué es la trompeta de Dios? Jueces capítulo 7, versículo 19. No lo voy a buscar, lo voy a contar rápido. Habla sobre Gedeón, cuando con los 300 venció al pueblo enemigo. Y dice que sonaron las trompetas. Ellos no llevaban espada, ellos llevaban unas trompetas y unas lámparas. Y cuando ellos entonaron las trompetas, fue un grito de victoria. Y dijeron, en el nombre de Jehová y en el nombre de Gedeón. Esa trompeta de Dios representa también, dentro de muchas otras cosas, representa el grito de victoria. Entonces, nosotros cuando nos encontremos con el Señor en el aire y nosotros seamos tomados, nosotros vamos a ser con Él victoriosos, porque ya lo somos, porque Él ya venció, pero con Él vamos a manifestar en gloria esa victoria que Él ya nos dio. Entonces, ahí vamos a celebrar con Él, como dice las bodas del Cordero, en esa victoria que el Señor nos dio. Y dice acá, sigo leyendo, con voz de mando, con arcángel y con trompeta, descenderá del cielo. ¿Cómo que descenderá del cielo? O sea, el Señor, claro, el Señor está en el cielo, pero ¿quién nos confirma eso? Hechos, capítulo 1. Versículos 10 y 11. Dice así. Y estando con ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Imagínense en la escena, juguemos un poquito con la imaginación, el Señor acaba de ascender al cielo y todos los apóstoles están con él así y ya no lo ven y están pues sorprendidos, atónitos, no sé qué más expresiones puedan sentir como seres humanos. Y de pronto voltean a mirar y hay dos ángeles y les hacen una pregunta pero poderosa. A mí esa pregunta me estremece. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí es cuando lo veremos al Señor. Cuando Él venga por su iglesia, cuando nos tome a nosotros nos vamos a encontrar y nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Entonces, también poderosa palabra la del Señor. Y entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de la resurrección de los muertos. Juan 6, 28, 29. La respuesta. Juan 6, 28, 29 nos dice,
No os maravilléis, perdón, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, la segunda muerte. Entonces, la segunda muerte es los que no creyeron en Cristo y resucitan para volver a morir en el tribunal de Cristo. Yo sé que esto es un tema escatológico, pero la escatología es el estudio de los tiempos finales, como por ejemplo el arrebatamiento, el milenio, la tribulación, el juicio final, pero esto es importante compartirlo con la iglesia, que la iglesia sepa o que sepamos o que nos recordemos esas verdades, porque a veces se nos olvida que sí, tenemos problemas en la vida y todo esto, y el mundo no es fácil y llevar esta vida trae cargas, pero tenemos que tener esa esperanza que hay un Dios todopoderoso y nuestro Señor Jesús está preparando morada para nosotros y Él está esperando a reunirse con nosotros. Él anhela y nosotros anhelamos como su novia y Él como nuestro esposo, que es la figura que se usa mucho en la Biblia para representar la relación entre Dios y su iglesia, poder encontrarnos con Él y poder disfrutar de todas sus promesas. A veces muchas promesas de la Biblia, donde dicen que no habrá dolor, que no habrá, todo eso se va a cumplir allá, al lado del Señor, no aquí en la tierra. Entonces es lo que yo digo, ¿qué nos están enseñando de la palabra? Claro, se vale pedir, se vale creer, se vale la fe, todo es maravilloso y el Señor tiene misericordia de nosotros acá en la tierra y es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero, pero lo que quiero es que nos quedemos con la esperanza que a pesar de todo esto, cosas buenas y malas, tenemos un Dios hermoso que nos está esperando, preparando morada con su amor y con su misericordia, nos va a recibir y va a hacer unas bodas tremendas y nos va a abrir con los brazos abiertos, nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a acoger en su regazo y nos va a decir, siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta acá. Y entro ya a concluir. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el final de los versículos que estamos leyendo. Eso está en el versículo 18. Y entonces, 18 también, sí. dice, la conclusión dice, vendrá como ladrón en la noche. Esto está más adelante pasado, pero yo me adelanté para no leerlo ahí, pero en el siguiente capítulo que leímos, en el capítulo 5 de Tesalonicenses, cerrando ya todo el capítulo hasta el final de Primera Tesalonicenses, nos da estas conclusiones porque la misma Biblia se explica. La misma Biblia se explica. Ella misma va llevando el orden y ella misma nos va dando las respuestas. Lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar, es buscar, es sacarle lo último para poder entender, pero claramente guiados por el Espíritu Santo, que el Señor nos dé revelación. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta terminar el capítulo que es hasta el 28. Pero aquí extraje como lo más importante para que no lo leamos todo y para ya poder concluir. Entonces dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir esto que tenemos que estar atentos, porque cuando un ladrón va a una casa, pues el dueño de la casa no sabe a qué horas va a ir. Entonces, el dueño de la casa, ¿qué tiene que hacer? Cuidar la casa, poner los cerrojos, estar pendiente, estar atento, mirar a que no vaya a dejar una ventana medio abierta para que se meta el enemigo y esas tipo de cosas preventivas, y tiene que estar vigilante, cuidando su casa, que no se le vaya a meter. Entonces el Señor va a venir como ladrón en la noche, de repente, cuando nadie lo espere. Dice que cuando venga, digan paz y seguridad, el Señor vendrá. Eso se refiere, cuando dicen paz y seguridad, se refieren a las cosas que están pasando en el mundo, los gobiernos, las instituciones, el mundo que está sin Dios. Me refiero a los hombres que están sin Dios, los gobiernos, todo, no sé, habrán presidentes que crean en Jesús, pero digo el orden mundial. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá condenación repentina. Entonces, esa es una primera conclusión. Vendrá como ladrón en la noche, entonces estemos atentos, velando y cuidando nuestra salvación.
con temor y temblor, dice Pablo. No estar en tinieblas. ¿Qué es no estar en tinieblas? Estar a la luz, buscar la luz. Miren la luz, aquí está la luz, la palabra de Dios. Jesús nos habla, Él es la luz del mundo, y Él nos dejó su palabra. Y también en la oración con el Espíritu Santo en comunión. Entonces, cuando estamos en la luz, pues las tinieblas, ¿qué pasa? Pues la luz puede más que las tinieblas. Siempre la luz puede más que las tinieblas. Se necesita un poco de luz para iluminar y romper las tinieblas. Entonces, es que andemos en luz, que cuidemos nosotros nuestra manera de vivir, que no nos dejemos influenciar por las cosas de este mundo. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Esas tres maneras fue como fue tentado el Señor y como fue tentado a Eva y después a Adán. Sino que el Señor no cayó en tentación. El Señor fue sin pecado. Por eso fue perfecto. Pero así nos tienta a nosotros el enemigo, el adversario. De esas tres maneras. Entonces busquemos no andar en tinieblas. A veces caemos en cosas de las tinieblas y nos dejamos inundar por el mundo. Murmuración. Uno dice, esto la murmuración no pasa nada. María, la hermana de Moisés, leía yo anoche, en Éxodo, si mal no estoy, alguien me corrige, por murmurar contra Moisés, la hermana de Aarón, perdón, por murmurar contra Moisés, le dio lepra. Duró 7 días con lepra. Entonces, la lepra representa en la Biblia el pecado, y la murmuración es un pecado. A veces pensamos que pecar es adulterar, fornicar. Claro, eso también es pecado, pero hay otras cosas que también hacemos y que Dios no nos agrada, no permite. Entonces, vamos avanzando. Todos estamos en esto. El Señor nos ha ido perfeccionando y llegaremos, como dice Pablo, yo no creo que ya mismo yo lo haya alcanzado. Dice Pablo, con toda la humildad que el Señor tenía, con 13 cartas que escribió, y él decía, no creo que yo lo haya alcanzado, no creo, pero sigo en la lucha, sigo en la carrera, sigo en la batalla. Entonces, imagínense, si Pablo lo decía, mucho menos nosotros vamos a venir aquí a decir que somos, no, ni más faltaba. Nos faltan kilómetros y millones, pero ahí estamos con el Señor. Ahí estamos con Él y Él nos va moldeando y así como el alfarero a la vasija, y nos va ahí moldeando y entonces un día tratamos de mejorar esto y lo otro y ahí vamos, hermanos. Entonces, listo. No estar dormidos, lo mismo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Con la armadura de Dios puesta, Efesios 6:10, la armadura de Dios. Ya todos la han leído, si quieren buscar, apunten ahí, Efesios 6:10, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada, que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, los calzados del apresto del evangelio, la armadura de Dios. De pronto, más adelante, si tenemos oportunidad o alguno de ustedes quiera hacerlo, den una charla sobre la armadura de Dios. De todas las armas que están en la armadura de Dios, solo una es ofensiva, la espada, la palabra de Dios. Del resto, todas son para defendernos. Resistir al diablo y huirá a vosotros. Ojo con la guerra espiritual, ojo con ponernos por allá a levantar tierra donde no hay. El Señor nos pidió que nos mantuviéramos firmes con Él, con la armadura de Dios, que cuando el diablo viniera como león rugiente buscando a quien devorar, nos fuera a atacar, nosotros nos defendiéramos y lo contraatacáramos con la palabra, como hizo el Señor en el desierto. Pero por ahí se están enseñando cosas raras en otras doctrinas sobre la guerra espiritual. Tengamos cuidado con eso. El Señor tiene misericordia de sus hijos y nos guardará de su ira venidera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso que va a pasar, aquí ya estoy cerrando, todo eso que va a pasar es por la desobediencia del hombre y porque no atendieron al llamado de Dios, a la misericordia. Entonces viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, que desobedecieron. Entonces el Señor nos va a librar de esa ira. Entonces se enseña, no, Dios es amor. Dios no va a castigar al hombre, pero Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, hablemos las cosas como son. Hablemos el evangelio que es. Así como hay un cielo, hay un infierno. Y así como el Señor va a premiar a unos, va a castigar a otros. Entonces,
tengamos temor y temblor de nuestra salvación, de tener cuidado de nosotros mismos, de andar como el Señor nos pide que andemos. Alegrémonos y animémonos, dice otra conclusión, orando sin cesar, en todo momento, orando, todo, en la mañana, en la tarde, en la noche. No, fanático religioso, mire, yo les digo la verdad, yo prefiero media hora de oración a media hora de noticias 24 horas. No digo que estés informado, yo me informo y yo entro a Google y miro lo que quiero, lo puntual, pero no me dejo contaminar con todo lo que me bota los noticieros, el mundo y todo. Tenemos que ser selectivos. Entonces, orando sin cesar, usted puede orar ahí en la mente, hermano. Podemos orar ahí en la mente, podemos hablar con el Señor en algún momento, no solamente en nuestro devocional de la mañana, encomendar el camino al Señor cuando vayamos a la calle, hacer vueltas, Señor, y vamos pensando en el Señor y en la palabra meditando. Y dice que en la noche, en la quietud de la noche, el Señor nos habla, imagínense, todo el tiempo, 24 horas conectados con el Señor. No 24 horas cable noticias, 24 horas con Jesús. Ese debería ser nuestro pensamiento. Y dando gracias, y con esto termino, dando gracias a Dios en todo. Dando gracias a Dios con todo. Entonces voy a leer 1 Tesalonicenses 5:23 y cierro acá. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, pues, dale gracias a Dios por compartir su santa palabra. Voy a hacer una pequeña oración para cerrar y pues ya pues dejaré los micrófonos para si quieren aportar sobre la palabra que estamos hablando o de pronto hacemos una oración por todos. Bueno, ustedes me dirán como el Espíritu nos muestre. Entonces los invito a que oremos. Señor, gracias Padre amado por tu santa palabra, la cual es viva, Señor, es verdadera, es vida para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor. Permite, Señor, que tu santísima palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a entender, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, por dónde es que debemos caminar, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, por dónde es que tú nos vas a llevar, Señor, por el camino correcto, Señor. Ayúdanos a andar por el camino angosto y a entrar por la puerta estrecha, Señor, porque muchos son los que andan por el camino ancho y se pierden, Señor. Se extravían, Padre, porque fueron engañados o porque no encontraron la verdad que está reflejada en tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú has tenido misericordia y hasta aquí nos has traído, Señor, y tú no nos has soltado nunca de tu mano, Señor, y tú estás en control de todo, Señor. Tú eres un Dios majestuoso, altísimo, grande y poderoso, Señor. A ti no se te ha salido nada de las manos, Padre amado. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad, Señor. Tú sabes por lo que vivimos, por lo que sentimos, por lo que esperamos, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ten tu misericordia y tu gracia siempre por encima de nosotros, Señor, por debajo y al lado, a la izquierda, por todos lados, Señor. Que tu misericordia y tu gracia nos sostenga, Padre, porque, Señor, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te entregamos esta noche, Señor, te pedimos que esa palabra deje una semilla, Señor, y que tú le des el crecimiento, Señor. Levántanos, Señor, como hijos, Señor, tuyos de luz, Señor. Ayúdanos a ser valientes para llevar tu testimonio a todos los que lo necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en la oscuridad, en las tinieblas, Señor, como dice tu palabra. Una lámpara se esconde debajo de la mesa, se pone encima para que alumbre. Permite, Señor, que las personas que nos rodean podamos nosotros impactarlas, Señor. Que podamos llevar tu palabra, Señor, y que también ellos puedan ver la luz y puedan pasar de muerte a vida, como tú lo has permitido en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada una de las familias que nos reunimos hoy y, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos muestre siempre hacia la verdad, que es tu Hijo Jesús. En el nombre de Dios Todopoderoso, te hemos orado. Amén. Amén. Gracias a todos. Pues ya los que quieran comentar. Amén. Amén. Gracias, primito. Amén.
Gloria al Amén. Señor. No sé qué quieren hacer. Oramos, cerramos la reunión. Oremos. Igual, pues, yo creo que oremos enfocados en lo que Dios nos dice hoy a través de la palabra, que también, o sea, el mundo está ciego en este momento, ¿no? Está cegado. Y el Señor en la palabra dice que el Dios de este mundo, o sea, el enemigo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre la luz del Evangelio. Amén. Así es. Así dice la Y palabra. yo creo que nos enfoquemos en eso. Yo estoy orando por eso, en mis oraciones, porque ve uno que la gente no entiende, la gente ve lo que está sucediendo en el mundo, ve la situación mundial, ve todo lo que pasa y como que les da lo mismo. Entonces, y entonces yo le pido mucho a Dios por eso. Entonces esa es como mi oración. Amén. Listo, chévere. Vamos a orar por eso entonces. Y no sé si alguien más tenga una petición diferente a la de Sandrita o ya para entonces proceder a orar por eso. Ahí no sé, alguien quiera comentar algo adicional para ya dar paso a la oración final. No, oremos por lo que dice Sandrita, yo creo. Listo, mi Ari. Entonces, Sandrita, por favor, ayúdanos a cerrar esa oración que Dios ha puesto en tu corazón. Y pues una vez ya pues hayamos orado, pues ya nos despedimos. Bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial, pero hoy aquí reunidos, Señor, en tu nombre y a través del poder del Espíritu Santo, oramos y clamamos, Señor, por todos los que están ciegos en el mundo, Padre, ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente. Señor, hay una parábola en la que tú le explicabas a los discípulos que la gente veía y no entendía, escuchaba y no estaba oyendo tu voz, Señor, y era como si estuvieran ciegos completamente. Y tú, Señor, lo hablaste a través, Señor, de una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, Padre Celestial, cuando dices que el Dios de este mundo, el enemigo, vino a enceguecer los ojos, la vida espiritual de las personas para que no les alumbrara la luz del Evangelio y siguieran por el camino en el que van. Nosotros somos privilegiados, Señor, gracias a ti, Padre Santo, porque el día en que nosotros antes éramos ciegos, pero ahora vemos, porque tú viniste a alumbrarnos, Señor, y viniste a darnos la luz del Evangelio, la palabra tuya, la cual nos despertó, Señor, y espiritualmente de una vez, Señor, para poder ver lo que había a nuestro alrededor, para ver los sucesos del mundo, para ver el pecado que estaba en nosotros. Tú lo hiciste, Señor, por nosotros y yo quiero agradecerte, Dios del cielo, por esa oportunidad tan grande y tan preciosa que tú nos diste, Señor, de poder ver ahora y ver y saber, Señor, que la luz vino a alumbrar nuestra vida y que ahora somos luz y somos sal. Señor, yo quiero orar por los que están ciegos espiritualmente. Quiero orar con mi familia y con todos los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que el Señor venga, el Espíritu Santo, y los convenza a todos de pecado, de justicia y de juicio venidero, Señor, para que caigan totalmente las vendas de los ojos y se caigan esas escamas, Señor, que hay tapando los oídos espirituales y los ojos espirituales, Señor, para que puedan ver, para que les pueda resplandecer. Yo te pedía, Señor, en mi oración, que tuvieran un encuentro personal contigo, que tú fueras revelado a esos corazones endurecidos, Señor. Y sabemos, Señor, que cuando hay más de uno reunido, orando por un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, yo sé que tú estás escuchando la oración de tus hijos. Yo te quiero agradecer, Señor, por la palabra que tú nos has enseñado y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén y amén. Bendito al Señor. Gracias, hermanita. Bueno, pues gracias a todos los que